Dios les guarde, amados hermanos. Bienvenidos a su programa Mi Biblia Yo. Por acá les habla el pastor David Urelia y seguimos aprendiendo acerca de los textos fuera de contextos, aquellos textos que escuchamos muchas veces dentro de las congregaciones, aquellos textos que escuchamos que muchos predicadores le dan uso para sus sermones domingo a domingo, cada vez que tienen la oportunidad de predicar, pero que la mayoría de las veces son textos sacados de contextos. Y como en el video anterior pudimos aprender acerca de Jeremías capítulo 29 versículo 11, pues también en esta oportunidad vamos a aprender acerca de un nuevo texto que el día de hoy o para este tiempo también se saca fuera de su contexto en la mayoría de las veces. Y el texto que vamos a estar examinando en este momento, en este video, es la de Josué capítulo 1, el versículo 9. Josué capítulo 1, versículo 9. La pregunta sería, ¿quién no se sabe Josué capítulo 1, versículo 9? Probablemente muy pocos, ¿verdad? Porque es el famoso texto que dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que vayas. ¡Wow! ¡Qué texto tan rico! ¡Qué texto tan dulce! De hecho, hasta nada más leyéndolo, pues ya uno se siente como que bastante bien, ¿verdad? Josué capítulo 1, versículo 9 es ese texto que normalmente utilizan los hermanos de la fe, se utiliza en la iglesia para motivar a los hermanos, para animar a los hermanos. Probablemente un hermano está pasando alguna circunstancia en este tiempo que estamos de pandemia. Pues yo creo que este es un texto donde se utiliza, ¿no?, de manera frecuente. Mira que te mando, hermano, esfuérzate, hermano, esfuérzate, esfuérzate, hermano, no temas ni desmayes, porque Dios dice que estará contigo, y le damos ese uso a ese texto. Ahora, en un sentido, no es que esté mal utilizar el texto es para usarlo, dirán algunos. Claro, si los textos están en la Biblia, ¿para qué son? No, sí, son para utilizarlo, pero el peligro nace cuando utilizamos precisamente ese texto fuera de su contexto. Yo en el anterior video, aquellos que no lo han podido ver, se puede acercar al anterior video, donde hablamos un poco acerca de Jeremías 29, versículo 11. Pero bueno, en ese video anterior yo pude compartir una ilustración y quiero seguir utilizando esta ilustración o analogía para explicar, ¿verdad?, con palabras muy sencillas, lo que significa sacar un texto fuera de su contexto. Les tomaba la ilustración del león, ¿verdad?, del león, del rey de la selva, de aquel animal imponente, poderoso, causante de todo terror y de todo miedo, pero cuando está en la selva, cuando está en su hábitat, cuando está en el lugar en donde debería estar, el león es increíble, su poderío, su majestad, todo lo que conlleva, ¿no?, el ser un león, el rey de la selva, como lo conocemos de manera común. Pero todo eso que tiene el león, toda esa capacidad que tiene el león, se vuelve nada, se diluye cuando toman a ese león, lo sacan de su hábitat y lo colocan en la selva, en las rejas de un zoológico. Ya ese león que parece que es un animal tremendamente imponente, tremendamente poderoso, ya ahora parece un gato domesticado. Está ahí tranquilo, pasa más tiempo durmiendo que cazando. Ya no caza porque ahora simplemente le llevan la comida. Entonces, ¿qué hace
¿Qué hace esta ilustración? Da a entender cómo al león se le quita toda la fuerza solamente por haberlo sacado de su hábitat. Lo mismo pasa con un texto fuera de contextos. Y en los próximos videos que todavía nos quedan, quiero seguir utilizando esta ilustración para que usted entienda cómo los textos pierden fuerza cuando los sacamos de su contexto. Porque Josué capítulo 1, versículo 9, paso a explicar en este momento lo que no significa Josué capítulo 1, versículo 9. Cuando allí dice, mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. Ese texto no es un texto que pretende motivar al cristiano. Es decir, no es un texto motivador. Y a lo mejor en este momento le estará causando impresión porque a lo mejor toda la vida ha pensado que es así. A lo mejor toda la vida ha escuchado que es así. A lo mejor toda la vida, a lo mejor desde muy joven, desde muy chiquitico, chiquitica, en su iglesia, pues usted veía cómo continuamente les motivaban con Josué capítulo 1, versículo 9. Pero la verdad bíblica, cuando profundizamos las escrituras, cuando colocamos el texto en su contexto, pues entendemos y descubrimos que Josué capítulo 1 versículo 9 no es un texto motivador. Es decir, el Señor no lo colocó allí para motivarnos, no, o para motivarte, no. A lo mejor hay otros textos que pueden cumplir esa naturaleza, pero Josué capítulo 1, versículo 9, no. Otra cosa que no es o que no hace Josué capítulo 1, el versículo 9, es que ese texto tampoco es un texto dentro de un entorno emocional. Es decir, no es un texto que busca hacer algo en nuestras emociones. No solamente el tema de motivación, sino, no sé, tratar de agitar algo en nosotros de manera emocional, de manera, no sé qué más palabra podía sumarle, pero que trate de hacer algo en nosotros. Y pensando de esta manera, es que muchas veces los predicadores utilizan solo ese texto. Solo ese texto. ¿Por qué? Porque pretenden motivar con ella o pretenden que ese texto haga alguna reacción emocional en nosotros. Es decir, si estábamos bajoneados, como dicen acá en Argentina, si estábamos a punto de tirar la toalla, como decimos en Venezuela, entonces no va a faltar el hermano que se acerca y le diga, hermano, no tire la toalla, porque Josué capítulo 1, 9 dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Entonces, y empieza este hermano o este pastor a tratar de hacerte entender que Josué capítulo 1 versículo 9 es un texto que dice levántate, sal adelante contra la vida. Entonces más o menos escuchar Josué capítulo 1 versículo 9 sería como esta famosa película de Rocky, ¿no? De Rocky, cuando Rocky va corriendo y ahí la música va en aumento, ¿no? Y Rocky se va motivando y sube pues por una escalinata y empieza a saltar levantando las manos. ¿Por qué? Porque está motivado, porque estaba bajoneado, estaba a punto de tirar la toalla, pero bueno, algo le levantó el ánimo, algo lo levantó. Bueno, hermanos, aunque toda la vida se ha pretendido utilizar Josué capítulo 1, versículo 9 para producir este tipo de cosas, y no sabemos inclusive si las produjo o no. La realidad, porque aquí estamos estudiando la Biblia, no estamos estudiando nuestras ideas, ni tampoco nuestras concepciones, pero la realidad es que Josué capítulo 1, versículo 9 no es para eso. Definitivamente no tiene nada que ver con todo lo que les acabo de explicar, pero que sí el día de hoy tratan de aplicar Josué capítulo 1, versículo 9 para todas estas cosas. Entonces, vámonos a las escrituras, ¿qué les parece? Vámonos a la Biblia, que es la que realmente nos explica o nos da el contexto, que es lo que muchas veces no se hace. Es un error garrafal la que cometen el día de hoy muchos predicadores
probablemente más adelante voy a estar sacando también un video para enseñar un poco, no porque soy el virtuoso de la materia, pero gracias al Señor hemos recorrido algo de años trazando las escrituras, y quiero compartir videos a futuro acerca de cómo aprender a trazar bien las escrituras, porque todo esto que estamos haciendo en este video y en el anterior video, tratando de meter en contextos algunos textos que otros han sacado fuera de contexto, es la realidad, es el resultado de no saber trazar bien las escrituras. Y uno de los principios, hermanos, básicos, uno de los principios elementales, cuando usted va a estudiar la palabra de Dios o cuando usted va a predicar, va a preparar un sermón, si usted es un predicador, si usted es un líder en su iglesia y le están dando la oportunidad pues de predicar, o le van a dar la oportunidad de llevar la palabra en alguna reunión, en algún culto, en alguna actividad evangelística, pues mi hermano, mi hermana, no se vaya directamente al texto. No se vaya directamente al texto. No seamos de estos del día de hoy que simplemente ya están pensando en un texto que les gusta. Entonces solamente van a la iglesia, a la Biblia a buscar ese texto. Eso se llama puntualismo y eso también es bastante mal. Eso es andar clasificando. No, eso también es un error que se comete cuando estamos estudiando o preparando un sermón en la palabra de Dios. Lo primero que hay que hacer, hay que leer el contexto, porque el contexto es la que nos va a dar la verdadera significancia de la enseñanza que hay en ese texto, que probablemente lo queríamos compartir con otras ideas, pero entonces lees el contexto y el mismo contexto te corrige las ideas. De ahí la importancia de aprender a leer el contexto para poder entender los textos. De hacerlo contrario, terminamos siempre en esta situación, sacando textos fuera de contextos. Entonces vamos a leer el contexto de Josué capítulo 1 hasta que podamos llegar a este famoso versículo 9, y ahí vamos a ver que tiene un sentido no como lo dice en el día de hoy, tiene un sentido bastante diferente. Vamos a sacar ese león de Josué capítulo 1, 9 de la reja de los zoológicos de hoy y vamos a soltarlo en la selva. Vamos a soltar ese león de Josué capítulo 1, 9 en la selva, en donde sí todo su potencial se va a desplegar y va a ser de bendición para todo aquel que lo entiende y lo comprende de la manera que la Biblia quiere que lo entienda y lo comprenda. El título de Josué capítulo 1, si usted tiene una Biblia en la mano, versión Reina Valera, no sé si otras versiones también identifican los contextos, pero la Reina Valera lo hace, y es por eso es muy importante también tratar de conseguir correctas o fidedignas traducciones de la palabra de Dios. El contexto de Josué capítulo 1, preparativos para la conquista, es decir, ahí empieza el contexto, pero es el título que le colocan al contexto. Ahora vamos a leer el contexto. Josué capítulo 1 en adelante dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora, pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, todo será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Ya estoy por el versículo 5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo.
no te dejaré ni te desampararé. Versículo 6, ahí empieza un tema bastante interesante. Versículo 6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Versículo 7, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El famoso versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Qué interesante, ¿no? Habiendo leído el contexto, yo no sé si usted estaba prestando atención o probablemente usted también estaba allí con su Biblia mirando o leyendo, y si no estaba, pues aproveche y léalo usted mismo para que pueda ver. Entonces, habiendo leído el contexto de Josué capítulo 1, ¿qué podemos resumir? ¿De qué se trata este capítulo 1? Fíjense que este capítulo 1 no se trata de ninguna motivación. El Señor le dice a Josué: Josué, mi siervo Moisés ha muerto, levántate tú ahora tú estás encargado de pasar a este pueblo del Jordán para que entren a la tierra prometida que yo les había dado desde un principio. Y el Señor le sigue diciendo a Josué, ya a partir del versículo 6, le dice: esfuérzate y sé valiente. Pero esfuérzate y sé valiente, ¿para qué? Fíjese que no le dijo: esfuérzate y sé valiente para que puedas pelear, para que puedas matar a los cananeos, para que tengas una buena estrategia de batalla. No le dice nada de eso. Y más adelante, cuando usted lee el resto de la historia de la conquista, usted va a ver, hermanos, que Dios fue el que realmente le dio cada una de las victorias a Israel. Es el Señor que le dio cada una de las victorias a Israel. Más adelante, si usted sigue leyendo el libro de Josué, va a ver cosas tremendas, como que en medio de una batalla, contra las 5 naciones, Dios abre los cielos y empieza a arrojar piedras desde el cielo contra las naciones enemigas. Y uno de los textos que se va a encontrar en este libro dice que fueron los que más murieron más por las piedras que Jehová mandaba desde el cielo contra los enemigos, que los que el pueblo de Israel pudieron haber matado con sus espadas. Es decir, hermanos, el esfuerzo de Josué no tenía que estar capitalizado para ganar las batallas. No, las batallas las gana Dios. Y eso nosotros lo tenemos que entender siempre, cristianos. El caballo se alista para la batalla, dice Proverbios, mas la victoria la da Jehová. Sí, la victoria la da Jehová. El Señor no le estaba diciendo a Josué: Josué, esfuérzate para que puedas ganar, porque la cosa va a estar difícil, porque a lo mejor yo te necesito motivado. No era Rocky contra Iván Drago. No era Rocky contra Iván Drago. No, hermanos. El Dios Todopoderoso ya tenía todo controlado. Ya todo estaba en la mano de Dios. Pueblo que Dios decía: yo lo entregué en tus manos. No había manera que Israel hubiese perdido esa batalla. Pero había algo en la cual se tenían que esforzar. Había algo en lo que Israel y principalmente Josué se tenía que esforzar y tenía que ser valiente. ¿En qué entonces? ¿En qué se tenía que esforzar Josué? ¿En qué entonces tenía que ser valiente Josué? Como estamos en un video, no estamos en vivo,
no le puedo dar unos segunditos para que responda, pero yo estoy seguro que ya viendo usted este video ya está entendiendo en qué tenía que esforzarse y en qué tenía que ser valiente Josué, porque los textos anteriores lo dicen. Los textos anteriores lo dicen, el versículo 7 lo dice clarito. Lo que pasa es que el versículo 7 no te lo predican, ese es el problema. Te predican el 9 porque ellos necesitan el 9 para manipularte con motivaciones humanas. Pero el 7 que lo dice clarito, el 7 no les sirve. Porque si ellos leen el 7, pues todo va a quedar en las manos de Dios y todo va a quedar en la gran verdad, que es la que yo quiero que ustedes sepan en este momento. El 7 dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Clarito. Entonces, recapitulando, resumiendo o descubriendo verdades nuevas para algunos y refrescando verdades probablemente para otros, ¿en qué se tenía que esforzar Josué? ¿En qué se tenía que esforzar Josué? ¿En qué Josué tenía que ser valiente? En guardar la palabra de Dios, hermanos. Ese era el esfuerzo que estaba demandándole Dios aquí a Josué, más nada. No era otro, el objetivo no era otro, el contexto no era otro. El contexto es, Josué, esfuérzate, sé valiente, pero para cumplir mi palabra. Josué, necesito la obediencia de ustedes para yo llevar adelante todos mis planes con ustedes. Ese es el contexto. Y el versículo 9 solamente es una última afirmación. Fíjense qué interesante. Ni siquiera el texto pendular no es el 9. El 9 es una afirmación final de lo que Dios le dijo a Josué en el 7 y en el 8. Porque en el 8 Dios vuelve a ser reiterativo. En el 8 vuelve a ser reiterativo y dice el 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y viene el 9 como una última afirmación, como un último recordatorio de lo que tenían que hacer, de lo que Josué tenía que hacer en el 7 y en el 8. Guardar la palabra de Dios, que no sea parte de tu boca la Biblia, que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Medite en ella, le dice, medite en ella de día y de noche, Josué. En eso es que te tienes que esforzar. Mire cómo está cambiando todo, Estoy sacando al león del zoológico y lo estoy colocando en la selva. Mira cómo está cambiando este texto. Mire cómo está cambiando este contexto y a diferencia de todo lo que les dicen el día de hoy, que no, hermano. ¿Cuál es el esfuerzo? El esfuerzo es conocer las Escrituras. ¿Qué tenía que hacer Josué a partir de este momento? Josué no tenía que ponerse, ay, déjame afilar los machetes, déjame conseguir las mejores estrategias de batalla, déjame conseguir los mejores escudos para pelear contra los cananeos. No. A la orden que Dios le está dando aquí a Josué, ¿sabe lo que tiene que hacer Josué? Josué, me imagino que ya obedeciendo esto, rapidito, Josué, tráeme el arca, abre el arca. En el arca están los 5 escritos de Moisés. Está el Pentateuco, está la Torá. Entonces, ¿qué hace Josué? Si Josué quiere ganar las batallas, si Josué quiere ser exitoso en lo que ya Dios dice que Él quiere que ellos sean exitosos, ¿qué tenía que hacer Josué? Sentarse a leer. Me imagino al pobre Josué esforzándose para leer todo Génesis. Me imagino al pobre Josué esforzándose y siendo valiente para leer todo Éxodo. A lo mejor se le cansaban los ojos, a lo mejor tenía ya pereza, a lo mejor, pero esto fue lo que Dios le mandó. En esto es que Dios le dijo, esfuérzate, Josué. Josué, necesito que conozcas Génesis. Josué, necesito que conozcas Éxodo. Josué, necesito que conozcas Levítico.
Josué, necesito que conozcas números. Josué, necesito que conozcas la mitad de Deuteronomio. Porque probablemente algunos eruditos hablan de que Josué fue quien escribió la parte final de Deuteronomio, porque ya Moisés había muerto. Son debates, no cambia en nada lo que le estoy enseñando, pero es el contexto. El contexto es: esfuérzate y sé valiente, pero para conocer mi palabra. No es esfuérzate y sé valiente para luchar contra la vida. No es el mensaje de Josué 1:9. No es esfuérzate y sé valiente para que no te tiren abajo los problemas de la vida. No. Hay textos que hablan de esto, pero no es Josué capítulo 1:9. Por eso que en este video estamos enseñando la realidad de algunos textos que han sacado fuera de contexto, y cuando los metemos en su contexto, miren qué diferencia, pero miren qué poderoso también se vuelven. Miren qué fuerte ahora. Para mí, Josué capítulo 1 del 7 al 9 ha sido uno de los textos predilectos de mi vida. Ha sido uno de los textos predilectos. Dios ha tocado mucho mi vida con Josué 1 del 7 al 9. No con Josué 9 solo, no, porque conozco las escrituras y nos esforzamos cada día para conocerla más. Así que en este video aprovecho y me adhiero a las palabras que el Señor le dijo a Josué. Hermano, esfuérzate, hermano. Hermano, sé valiente. ¿Para qué, pastor? Para conocer las escrituras, para obedecer las escrituras, para poner por obra la palabra de Dios, hermano. La victoria del cristiano no viene por motivación. No importa cuánto lo motive un motivador de esto del siglo XXI o un pseudo pastor que ahora quiere ser motivador. Si ve que ahora los pastores andan en una onda de coaching, ahora andan en una onda de coaching, y es como que ahora los pastores están de domingo a domingo en las iglesias para levantar tu ánimo, para levantar tus brazos, para que tus brazos no caigan. Pero nada que ver, nada que ver. Usted no necesita motivación, no. ¿Sabe lo que necesita usted? Obediencia a la palabra de Dios. Obedezca a la palabra de Dios, y el Señor ha prometido que todas las cosas van a salir bien conforme a su voluntad. 2 veces se lo dice a Josué. En el 7 le dice para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y en el 8 le dice porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuándo te saldrá todo bien? Cuando obedezcas la palabra de Dios. Pero primero tienes que conocerla, y para conocerla debes esforzarte, debes ser valiente para poner por obra todo lo que está escrito. Debes esforzarte, debes ser valiente para meditar en la ley de Jehová, para meditar en la palabra de Dios día y noche. Ese es el esfuerzo y esa es la valentía que Dios le estaba pidiendo a Josué. Y ese es el contexto del texto de Josué 1:9. Así que espero que esta aclaratoria les haya servido para salir y desechar las mentiras que utilizan el día de hoy a través de ese texto, y tratan de llevarlo a un terreno de motivación, a un terreno emocional, a un terreno de que no te bajones, no tires la toalla, sigue adelante porque tú eres el hombre de la ciudad, sigue adelante porque Dios me dijo que tiene cosas grandes para ti. No, nada de eso. Sí, Dios tiene cosas grandes para sus hijos, pero cuando obedecen su palabra. No cuando un pastor te lo decrete o te lo declare, no. Es cuando obedeces su palabra. La bendición del cristiano viene como resultado de la obediencia a la palabra de Dios. Pero el día de hoy quieren vender la obediencia como un derecho. La bendición como un derecho. La bendición no es un derecho del cristiano, no es un derecho. La bendición de Dios es el resultado de que ese cristiano obedece la palabra de Dios. Mientras nos mantengamos en la palabra de Dios, ciertamente tenemos las bendiciones del Señor aseguradas. Pero es mientras nos mantengamos en la palabra.
Entonces, ¿cuál es la clave para la bendición? A lo mejor mucho le interesa esto. ¿Cuál es la clave para la bendición? Obedece la palabra del Señor. Confórmate a la palabra del Señor. No te conformes a este siglo presente. Todo lo contrario, desecha la psicología, desecha las cosas vanas de este mundo y más bien conforme tu vida a la palabra de Dios. Era lo que el Señor le estaba pidiendo a Josué. Josué, esfuérzate para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Josué, yo voy a estar contigo mientras tú me obedezcas. Yo voy a estar contigo mientras tú atiendes a lo que está escrito. Mientras tú atiendas a lo que está escrito. Fíjese, tremendo énfasis que hace el Señor, porque a lo mejor algunos podían pensar que a Josué se le está mandando obedecer cualquier palabra en el aire. No, pero el Señor fue muy específico. El Señor en el 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Escrito está. La manera que Cristo también obtuvo sus victorias, escrito está. La manera en que el apóstol Pablo también pudo penetrar no solamente Asia Menor, sino el mundo grecorromano con el evangelio, escrito está. La manera como Felipe, como Pedro pudieron traspasar culturas y llevar el evangelio y trastornar su mundo conocido, escrito está. Así que, ¿cuál debe ser el esfuerzo del cristiano para este tiempo? Aprender la palabra, someterse a la palabra, vivir en la palabra. ¿En qué tiene que ser valiente? ¿En qué tiene que ser valiente el creyente? En obedecer la palabra. Eso fue lo que el Señor le dijo a Josué. Y si en alguna manera nosotros nos queremos identificar, que tanto nos gusta, a muchos cristianos les encanta identificarse con los textos del Antiguo Testamento. No está mal en sí mismo, pero también tenemos un pacto para nosotros, ¿no? El nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús, y también tenemos el Nuevo Testamento, que es el testamento de la iglesia. Pero no está mal, no está mal. Pero si de alguna manera también nos queremos identificar a estos textos del Antiguo Testamento, y como dicen algunos, lo quiero tomar para mí. Bueno, hermana, hermano, si usted quiere tomar Josué 1, versículo 9 para usted, pues mira, empieza a meterse en la Biblia, porque ese es el contexto. Empieza a meterse en la Biblia, empieza a quitarle tiempo a Netflix, empieza a quitarle tiempo al televisor. Esfuérzate en la palabra, deja las otras cosas a un lado. Métete a leer 2, 3 horas diarias, las veces que sean necesarias. Medita en la palabra de Dios día y noche. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en camino de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve cómo sí tiene armonía la Biblia? Cuando los textos están en su contexto, encontramos otros textos dentro de la misma escritura que hacen sistema, tiene coherencia la Biblia, tiene armonía la Biblia, y es una bendición espiritual para todo aquel que la lee y aquel que la pone por obra. Pero si ponemos a sacar textos fuera de contexto, resulta que ahora vemos ese texto solo, no conseguimos ningún texto que haga sistema con él dentro de las escrituras, y nos convertimos en unos mentirosos, nos convertimos en unos charlatanes. Lamentablemente para este siglo el cristianismo está inundado de charlatanes. Hablan lo que no saben, hablar por hablar, son soberbios. Pero acá estamos aprendiendo desde las escrituras. Acá estamos aprendiendo el contexto de este texto de Josué 1:9. No es un texto de motivación, no es un texto para levantar el autoestima, es un texto para estimularnos al estudio
y a la obediencia a la palabra de Dios. Eso es Josué capítulo 1, versículo 9. Y quiero cerrar leyéndoles un poco también en el Nuevo Testamento un texto similar que es la de Juan capítulo 15, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y miren qué tan parecido es la demanda del Señor aquí en Juan capítulo 15 con la que Dios le hizo a Josué en Josué capítulo 1. Voy a leer Juan capítulo 15, el versículo 1 hasta el versículo 5, para que puedan ver la similitud que hay entre esos dos capítulos. Josué 1, que habló el Señor a Josué, y Juan capítulo 15, que Cristo nos habla a nosotros. Usted va a ver qué similitud hay entre estos dos capítulos con un mismo objetivo y un mismo fin: permanecer en la palabra. Juan 15:1 en adelante dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. Voy a llegar hasta el 7, 6 y 7. El 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Qué interesante, ¿no? Qué similitud. Dios le dijo a Josué: Josué, esfuérzate, sé valiente, para que pongas por obra todo lo que en la ley está escrito, porque si así lo haces, Josué, serás prosperado en todo lo que emprendas. En todo lo que haces vas a alcanzar el éxito, porque yo voy a estar contigo. Y acá el Señor nos está diciendo en Juan capítulo 15 algo bastante similar: si permanecen en mí y yo en vosotros, van a poder llevar fruto. Van a poder llevar fruto. ¿Por qué? Porque separado de mí nada podrán hacer. Separado de mí no hay éxito. Separado de mi palabra, separado de mi voluntad no hay éxito. Y en el 7 termina diciendo o dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y algunos también este texto, este versículo 7, a veces también lo toman fuera de contexto. Pide, pide porque Dios te va a dar. No, cuando su palabra esté en nosotros, vamos a pedir, pero conforme a su voluntad. Y así es donde Él va a hacer su voluntad en nuestras vidas. Así que, hermanos, de esta manera cerramos esta enseñanza. Espero que haya sido de edificación espiritual para su vida. Vamos a seguir aprendiendo más adelante otros textos que el día de hoy se sacan fuera de contexto. Pero bueno, hoy pudimos aprender Josué capítulo 1, versículo 9, y descubrimos lo que no significa, pero también descubrimos lo que significa. Y quiero definitivamente decirle que lo que significa verdaderamente a la luz de la Biblia es asombroso y es maravilloso en comparación con todo el poder y con toda la capacidad que le quitan a ese texto cuando lo quieren arrojar en el terreno de la motivación y en el terreno de la autosuperación personal. Josué capítulo 1:9 no va por ese camino. Así que aprovechamos en este video y sacamos al león de Josué 1:9 de las rejas del zoológico y lo colocamos en su hábitat natural. Esfuérzate y sé valiente para cumplir, para conocer y para poner por obra la palabra de Dios, y definitivamente, hermanos, será cosa asombrosa la que usted va a experimentar con el Dios vivo y con el Dios todopoderoso. Ya nos veremos en otra enseñanza, si Dios lo permite. El pastor David Urelia les acaba de hablar y nos vemos
en otro video.